al método científico y la causalidad. Esta es una frase de Brecht acerca de las observaciones y la investigación y el conocimiento científico que nos parece interesante reflexionarla. ¿Qué es el método científico? De alguna manera tiene dos componentes fundamentales que son la reproducibilidad y la falsabilidad. Es decir, son capacidades que van a tener las teorías de quien intenta generar conocimientos y avances científicos que tienen que estar presentes para que estemos hablando de un método científico. Y esta definición que habla del proceso para generar un conocimiento verificable en el mundo real. Algunos dicen que es la gramática de la ciencia, que es lo que nos ayuda a que seamos más rigurosos en los avances del conocimiento, y que depende de diferentes etapas metodológicas. Ahora esto va a tener que ver con paradigma, porque Kuhn nos define paradigma como aquellas prácticas que definen una disciplina científica durante un periodo específico de tiempo. Y si vemos qué es lo que se ha considerado avances científicos en épocas medievales, en épocas actuales y probablemente como se los defina más adelante, veremos que hay cambios de paradigma. Kuhn dice que estos paradigmas mantienen su estatus durante un tiempo y sirven para responder a preguntas y a planteos, pero que en algún momento dejan de tenerlo y ocurren los cambios de paradigma. Por ejemplo, podemos mencionar lo que fue el geocentrismo, que se planteaba que la Tierra era el centro del universo, y esto respondió un montón de teorías y permitió un montón de avances hasta que en algún momento cae este paradigma y es reemplazado por el que plantea que es el Sol, el que está en el centro de nuestro universo. ¿Bien? Pensemos, haciendo un parangón, lo que fueron criterios o paradigmas de la toma de decisiones en salud a lo largo del tiempo. Y entonces podemos hablar del empirismo, es decir, en base a la experiencia, y si hablamos, por ejemplo, de problemas cardíacos, planteaba un médico o un barbero que en su experiencia sus pacientes andaban bien cuando les hacía sangrías y sanguijuelas, y de hecho esto fue así, y mejoraban los pacientes con insuficiencia cardíaca. Un criterio basado en la autoridad, entonces el jefe o la eminencia es el que dice que hay que hacer tal cosa, en este caso ventosas. El paradigma fisiopatológico, donde todo parece explicarse en base a el conocimiento más reciente sobre la fisiología, actualmente, por ejemplo, hablar de los receptores, de las moléculas. Entonces, por ejemplo, siguiendo este criterio, durante muchos años se planteó que estaría contraindicado usar betabloqueantes en pacientes con insuficiencia cardíaca porque esto iba a provocar que empeorara la función cardíaca. De hecho, si uno agarra libros de hace unos 20 años o para atrás, era considerado que estaría muy mal darle este tipo de medicamentos a los pacientes con insuficiencia cardíaca. Y luego viene un paradigma de usar la mejor evidencia científica disponible, que nos plantea, que en estudios científicos bien diseñados, por ejemplo, como vamos a ver más adelante en diseños epidemiológicos, se dividió grupos de pacientes similares a recibir betabloqueantes o no recibirlos, o utilizar un placebo, y se vio que los que lo recibían mejoraban clínicamente y reducían su mortalidad. Obviamente esto no es tan cronológico, ¿no? Sino que seguimos viendo en las discusiones entre equipos de salud, entre enfermeros, entre médicos, entre odontólogos, entre radiólogos, que a veces parece primar el criterio de autoridad, a veces el empirismo, a veces el sustrato fisiopatológico para fundamentar las decisiones y algunas veces las evidencias disponibles. Entonces, los estudios científicos tienen una estructura general que parte de una observación, de otros estudios, de la realidad, de plantear un problema o pregunta, formular hipótesis, diseñar una investigación, ejecutarla, elaborarla y analizar los resultados, arribar a conclusiones y difundirlos para que esto permita alimentar otras investigaciones científicas. Por eso esto tiene más bien una forma de bucle, que podemos ver acá, y los estudios que se quedan en la observación y la elaboración de hipótesis, que es lo que llamamos estudios descriptivos, como vemos en el gráfico, son estudios sumamente importantes y cuando ya ponen a prueba esas hipótesis a través de un diseño de investigación y continúan con todo lo que mencionamos como método científico, hablamos de estudios analíticos. Y la relación causal la busca el ser humano de manera
podríamos decir, es como inherente al ser humano estar buscando relaciones causales. Entonces, acá tenemos preguntas que se ha hecho a la humanidad a lo largo de los tiempos. Por ejemplo, ¿la peste y los tsunamis en las ciudades son causadas por los pecados de sus habitantes? Bueno, durante mucho tiempo esto fue respondido de una manera y hoy obtenemos otro tipo de respuestas en la mayor parte de las personas para explicar el origen de las pestes y los tsunamis. Si la fiebre puerperal es causada porque los parteros no se lavan las manos, vimos o veremos el ejemplo de Semmelweis y la fiebre puerperal y el lavado de manos. Si un paciente mejoró su hemoglobina glicosilada por la nueva insulina que le indiqué o que le indicó su especialista en diabetes o su médico general. Si al paciente le diagnosticaron cáncer, ¿puede ser eso a causa de una insulina que está usando? Bueno, en todos estos interrogantes está detrás la búsqueda de una relación causal. Entonces, hay experimentos muy importantes que vamos a ver en la parte práctica, y veamos estas falacias, ¿no? y los errores sistemáticos que cometemos muchas veces por buscar una explicación causal. Cuando vemos estas dos frases, el rey murió, luego murió la reina, y la siguiente que dice, el rey murió y la reina murió de pena, al preguntarle en encuestas a muchas personas cuál de estas dos frases parece más probable, la inmensa mayoría de las personas responden que la más probable es la segunda, cuando al analizarlo y haciendo una teoría de conjuntos vemos que claramente la más probable es la primera, ya que la segunda es un subconjunto de la primera. Sin embargo, hay un error sistemático que comete la gran mayoría de las personas por querer encontrar una causa de por qué puede haber muerto en este caso la reina, ¿bien? Que eso nos lo ofrece la segunda opción. Veamos el siguiente ejemplo y pensemos estas imágenes en blanco agregadas que vemos desperdigadas sobre un tablero, pero en algunos lugares parecen haberse reunido más que en otros. Por ejemplo, todo lo que está circundado en rojo son lugares donde hay una densidad por metro cuadrado, por kilómetro, por centímetro, donde se han agrupado más. Y podríamos pensar en casos de personas que tuvieron cáncer en un barrio, por ejemplo, o en una ciudad, o zonas donde se producen accidentes automovilísticos, o diversos tipos de aspectos, ¿no? Podríamos pensar. Y las zonas verdes son zonas amplias donde no se provoca ninguno de estos eventos. Entonces, automáticamente esto nos llevaría, si yo les dijera que estos eran pacientes con diagnóstico de cáncer en un barrio o en una ciudad, a estar pensando en que algo debe haber ahí, y en estar buscando una relación causal. Si hay una torre de telefonía móvil, si hay una fábrica que puede estar liberando productos cancerígenos, etc. Y la explicación es que en verdad esto es un azarograma, donde se arrojaron granos de arroz al aire de manera aleatoria sobre una cuadrícula y después se los grafica. Sin embargo, todo nos llevó a pensar que había realmente causas en esa agrupación y que no podía ser casual que se formaran esos clusters, como se definen estas agrupaciones, en un espacio y en un momento. Entonces nos preguntamos siempre si hay una relación causal o tal vez es solo una asociación, tal vez es solo por azar que ese granito de arroz cayó al lado de otros 4 o 5. Y hay distintos elementos para analizar la relación causal, por ejemplo que una causa sea necesaria y suficiente, pero puede haber una causa que sea necesaria y no suficiente, que sea no necesaria y suficiente, o que no sea ni necesaria ni suficiente. Esto al verlo con ejemplos se hace más sencillo. Por ejemplo, cuando buscamos una causa directa, estamos pensando, si es una causa necesaria y suficiente, que el factor lleva directamente a la enfermedad. Pensemos, por ejemplo, la exposición al asbesto me provoca el mesotelioma, o estar expuesto al SARS-CoV-2 me lleva a la enfermedad por COVID, etc. ¿Bien? Aunque no haya otros factores o variables intermediarias, esto va a ocurrir. Ahora hay veces que tenemos una relación indirecta, donde este factor va ejerciendo su efecto a través de distintos pasos. ¿Ven? Y podemos pensar, por ejemplo, en las enfermedades cardiovasculares, donde el sedentarismo me lleva a la obesidad a la diabetes, y esto después me termina provocando un accidente cerebrovascular, por ejemplo. A veces tenemos relaciones que son necesarias pero no suficientes, donde cada factor es necesario, pero todo esto no es suficiente para que se produzca la enfermedad, sino que tiene que haber otras cosas. Por ejemplo,
para que se provoque, no sé, una tuberculosis tiene que estar el bacilo de Koch, pero también tiene que haber ciertas cuestiones de la inmunidad, tal vez de la desnutrición, etcétera, y recién ahí se va a dar. Hay veces que tenemos relaciones no necesarias y suficientes, donde el factor podría producir la enfermedad, pero también hay otros factores que también actúan solos. Entonces, por ejemplo, una leucemia puede ser provocada o por exposición a la radiación, o por exposición al benceno, o en algunos casos por una herencia genética. Y hay elementos que no son ni necesarios ni suficientes, donde la mayoría de las enfermedades crónicas, por ejemplo la diabetes, la hipertensión arterial, tienen un conjunto de factores que a veces están y que a veces no. Es decir, podemos encontrar diabéticos que tienen antecedentes de diabetes en la familia y otros que no. Podemos encontrar diabéticos que son obesos y otros que no, etc.